lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:13 en la mañana. Ya lo tenemos a Pedro José Freile, ya lo vamos a saludar. Pero antes de comenzar la entrevista con él, yo les estaba presentando la última encuesta de Comunicaliza. Otra vez, las encuestas analicémoslas como una fotografía del momento, son una herramienta. Siempre les he dicho yo eso. Las encuestas tienen sus particularidades, tienen sus complejidades, hay que leerlas sobre el momento, la coyuntura, cómo se desarrollaron, quiénes aparecen, seguramente cambiarán de aquí a la siguiente semana, o de aquí a 2 semanas adicionales. Ya, por ahí ayer estaba leyendo, Belkis, no sé si tú viste algo en ese sentido, aparentemente ya no es tan segura la candidatura de Andrea González Nader. Eso se viralizó al menos el día de ayer por aparentes diferencias con Sociedad Patriótica. Lucio Gutiérrez. Pero mira tú, imagínate, todo eso va a cambiar. Va a cambiar. En estos días se están allanando los caminos para los ejercicios de democracia interna en las organizaciones políticas. Ya ayer el movimiento, digamos, la Unidad Popular, el ex MPD presentó al binomio conformado por Jorge Escala y Pacha Terán. Este sábado será, entiendo, la Asamblea de Revolución Ciudadana. La próxima semana lo de Pachacuti. En fin, todo esto va a cambiar. ¿Cuál es la fotografía que nos presentó el 5 de agosto Comunicaliza? Pongamos esa fotografía rápidamente, Roberto Carlos, habla de la intención de voto. Tú estás más cerca de la pantalla, Belkis. Vamos desmenuzando esa fotografía. A ver, tenemos en pantalla justamente en cuanto a intención de voto para la presidencia de la República, Daniel Noboa por ADN se ubica con un 33,2%. Le sigue Luisa González de la Revolución Ciudadana, 22,4%. Leonidas Isa de Pachacuti, 3,7%. José Serrano por Centro Democrático, 2,7%. Víctor Arauz por el PIT, 1,8%. Andrea González por el Partido Sociedad Patriótica, 1,7%. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, 1,2%. Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática, 1,1%. 1,1% también para Jorge Escala de la UNE. Pedro Granja del Partido Socialista Ecuatoriano. No, sería Unidad Popular, ahí hay una imprecisión. Unidad Popular, claro. Sí. Pedro Granja por el Partido Socialista Ecuatoriano, 0,9%. Henry Cucalón de Construye, 0,8%. Pedro Freile por Suma, 0,5%. Mientras que el blanco o nulo alcanza el 12,6% y el 16,2% un no lo sé. Bueno, ahí me sorprende, por ejemplo, que lo ponga Víctor Arauz por la lista 4. No sabía que ya había, digamos, un entendimiento, al menos no ha sido público, pero lo ubican ahí. Y lo mencionan a Pedro José Freile. Él aparece al final, pero claro, la semana anterior recién se habló de su postulación como precandidato a la presidencia por Suma. Y al lado tenemos un nicho que dicen los entendidos puede generar el crecimiento por parte de los candidatos que son los indecisos, los que no saben o los que dicen nulo por ahora. Estamos hablando de 29%, ya más o menos, 28, 29%, que podría ser un nicho para crecer. Gracias, Roberto Carlos. Saludamos a Pedro José Freile, mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, un gusto estar con ustedes aquí presencialmente. Normalmente ustedes me están acompañando mientras estoy haciendo el remo en las mañanas, notando así que está raro esto de estar sin movimiento mientras les doy, un gusto estar aquí. ¿Usted rema? Cuando es de lado, canguilo, algo que está en la mano. Ya. Sí, y las mañanas en el aparato remo también. Muy bien. Oiga, ¿qué le parece esta fotografía que acabamos de presentar, que la saca una empresa encuestadora? Yo, como siempre le digo a la audiencia, hay que tomar siempre con pinzas lo que dicen las empresas encuestadoras, no tomarles como la verdad absoluta, sino que hay que hacer su valoración. Ya lo miden a usted, claro, con un porcentaje muy, muy pequeño. Entiendo que su nombre recién ha sido medido porque se conoció la semana anterior de su candidatura. ¿Es un hecho que va a ser candidato presidencial por Suma? Primero, yo coincido completamente con lo que dijiste hace un momento. En realidad, una encuesta es la fotografía de un momento. Me gusta estar del lado de la mayoría de los ecuatorianos que están en las dos columnas de la derecha, porque es de ahí de donde realmente hay el trabajo, el que tenemos que lograr concretar para que la gente que está apática realmente se interese en algo de la vida del país. Acuérdate que el año 2021, cuando corrí por primera vez a la presidencia de la República con el Movimiento Amigo, nosotros estábamos básicamente en la misma posición en la que estamos ahora. En esa ocasión no hicimos campaña, no usamos recursos del CNE, no tuvimos candidatos asambleístas, solamente el debate nos permitió posicionarnos quintos, con una campaña en la que básicamente no salimos de la casa. Hacia la
elección de la alcaldía de Quito, ya nos tocó chupar el tema del voto útil, que de hecho nos tocó también en la candidatura presidencial. Nos decían, ¿para qué van a votar por Pedro Freile? Hay que votar por Lazo, hay que hacer el voto útil. Y el voto útil lo que hace, lo demostró en esa elección, es poner inútiles en el poder. Nos pasó en la alcaldía de Quito. Pedro Freile, ¿quién va a votar por él si nadie le conoce? Y además de estar con Suma, se le ha ocurrido, ha osado hablar con los socialistas, ha osado unir izquierda y derecha alrededor de un plan de gobierno. Y claro, otra vez nos quisieron aplicar el voto útil, en esa ocasión a favor de Luz Helena Coloma. Y la consecuencia fue que todos los candidatos que supone eran útiles, más útiles que nosotros, sumados nos llegaron a la mitad de nuestra votación. Entonces, comenzar en donde toque comenzar no implica de ninguna manera tener una expectativa de no ganar. Tenemos un presidente de la República que se pasó por las tranqueras a todo el mundo sin hacer mayor propuesta en términos de concreción económica, programática o estructural, y está gobernando. El interinazgo es fruto, de hecho, de alguien que no confrontó con nadie simplemente. Suma me propuso la precandidatura ya hace un par de meses. Con ellos venimos trabajando en el Consejo Metropolitano de Quito a través de los concejales que llegaron con la Alianza UIO de manera permanente. Todas las semanas hemos estado trabajando con ellos, entonces no es de antiguo tampoco. Es la consecuencia de ese trabajo la propuesta. Para mí la primera respuesta fue no, yo estaba realmente pensando todavía en seccionales, estaba pensando más en Quito que en otra cosa. Pero la invitación, en 2027. Claro, y de hecho en el trabajo diario con los concejales, o sea, haciendo un trabajo consistente. Pero con una proyección a 2027. Esa era la idea original. Hasta que vino la propuesta de Guillermo, hablé con Jan Topic, sabes, estamos igual en tema de Transforma, y me dice, ¿por qué no exploras cuál sería tu motivación? Y como estamos en permanente actividad alrededor del estudio de las cosas del país, encontramos uno de los fenómenos sociales que como la violencia más afecta hoy a las familias del Ecuador en todas las clases sociales, que es el tema de la migración. La inseguridad fue un tema que topamos en el 21, como no existíamos, todos los candidatos nos vieron con cara de loco cuando nosotros hablábamos de que lo principal era la inseguridad y la corrupción asociada a ella. Ahora vamos a hablarles también, además de la inseguridad, que obviamente creo que tengo al mejor en el equipo, que es Jan, del tema de la migración involuntaria, como nos llaman las Naciones Unidas, la migración calamitosa, como he podido verificar yo mismo al visitar en el Darién las condiciones reales en las que están migrando los ecuatorianos, y puedo decirles que es la mejor manera de entender cómo ha fallado la estructura del Estado para atender a los ciudadanos. El tema no es solo un mal gobierno en este instante, o 3 malos gobiernos hacia atrás, o 4 malos gobiernos hacia atrás. Creo que tenemos que poner sobre la mesa, aprovechando el evento electoral, las cosas que se tienen que hablar. Cómo vamos a usar los recursos que la madre naturaleza nos ha dado, los del suelo y el subsuelo, los que tenemos que reemplazar en la explotación petrolera al estar imposibilitados por mandato constitucional en este instante de usar el ITT, los que nos van a dar de comer de inmediato, porque la única manera de evitar que los ecuatorianos migren es comer. Así de simple. Nuestro objetivo básico y poco glamuroso como puede sonar es asegurarnos de que la gente coma. Muchos de los jóvenes que encontré en el Darién, menores de edad, los que van en familias, sí es verdad que hay familias completas, pero son las menos, son chicos de 14, 15, 16, 17 años que se van solitos, huyen de las casas, se agrupan entre ellos, hacen unas pequeñas tribus y se vuelven víctimas inmediatamente de una cadena de destrucción humana que no podía yo entender que existe, que de hecho le invito a los periodistas ecuatorianos que vayan y vean lo que pasa ahí. Cuando un migrante ecuatoriano pasa la frontera colombiana custodiada por los gaitanistas, porque ahí no está el Estado colombiano, hay fuerzas paramilitares o no sé cómo explicarte, pero que son los dueños del tráfico humano, entras a un Panamá en donde está el Estado, pero el Estado no puede hacer mucho. Las columnas humanas caminan y cuando tratas de cuestionarte por qué delante de Cruz Roja, de Naciones Unidas, delante de todo el mundo, empiezas a hurgar el hecho de que quienes llegan con algo, la frontera les recibe con cositas para comprar. Chocolates, galletas, zapatos de caucho, y la plata se acaba enseguida. Pueden recibir transferencias, y esas transferencias lo que hacen es evidenciar que alguien les rescata y entonces son secuestrados para pedir rescate. ¿Usted cómo asume las críticas que ha recibido a propósito de este detalle que está explicando, que usted fue a la selva del Darién, ha recibido algunas críticas de diversos sectores, algunos incluso dicen que usted fue a tomarse la foto, básicamente? Y déjame acabar de contarte justo para poder ir a eso. Cuando la gente cruza la frontera y tiene alguien que le rescate, puede sostenerse con los recursos que les dan. Pero cuando eso falta,
puedes adquirir un trabajo. Básicamente el primero es prostituirte. O, si no te quieres prostituir, te pueden violar hasta que quieras prostituirte. Y cuando ya no quieras prostituirte, siempre puedes llevar un paquete hacia el norte. Entonces, el negocio detrás de todo este proceso, no solo es del tráfico de personas por sí mismo, sino realmente es una parte de una cadena del narcotráfico también, en la cual no solo nuestro país, sino que toda la región ha dejado de hacer algo. La ausencia de coordinación con el principal comprador de esto, que es los Estados Unidos, porque nuestra relación con Estados Unidos además está depletada, está deprimida, uno de los peores momentos de la historia. Hace que estemos indefensos, no como país, sino que las personas ecuatorianas, los ciudadanos y los jóvenes, que deberían estar aquí tranquilos, comiendo 3 veces al día, educándose, fuera del ámbito de la violencia, haciendo deporte, se conviertan en este tipo de víctimas. A las personas que quieren criticar cualquier esfuerzo, que en mi caso fue buscar una motivación filosófica, intelectual, emocional para este proceso, pues qué pena que en vez de envidiar vayan y vean. Yo creo que hay un círculo rojo, que eso apenas ante la intención de participar es el mismo que quería que voten los quiteños por candidatos que no tenían apoyo como el Pato o la Luz de Lena, y que ahora, pagados por Guillermo Lazo probablemente, yo creo, salen a tratar de pegar. Y a Carlos Rojas, por ejemplo, a quien sí le contesté porque le tengo en altísima estima y no le contestaría a cualquier soquete, porque obviamente a los otros no les tengo la misma estima. A Carlos le he contestado y me han dicho que le he contestado con fuerza, y creo que es necesario plantearse las cosas de frente y con vigor, con el respeto que merece uno de los periodistas más claros, más allá de que tengamos posiciones diferentes, pero no voy a poder contestarle de la misma manera, ni con el mismo interés a cualquiera. Pedro José, recapitulando entonces, la posibilidad de una candidatura suya presidencial por Suma, digamos que estaría infirme. Lo digo así porque hay que esperar el desarrollo del proceso de democracia interna. Confírmeme si ya solicitaron la veeduría al Consejo Electoral para el desarrollo de este proceso, porque entiendo hasta hoy se vence el plazo para presentar las solicitudes para el acompañamiento. En verdad no estoy en la parte administrativa. Correcto. De eso. Eso sería preguntarle a Guillermo. Sí, entiendo que estamos haciendo todas las cosas que se requieren. ¿Y para cuándo está previsto el proceso de democracia interna? Entre el 11 y el 14 creo que son las fechas que teníamos previstas, porque hay varias cosas que suceden. Uno, en este proceso suman o confluyen varios procesos políticos de distintos colectivos sociales, e inclusive tenemos que pensar en ciertos espacios entre la fecha máxima del cierre de primarias y el cierre de posibles alianzas, en los cuales todavía hay cosas que se tiene que hablar. Es parte del juego democrático. Entonces, como un eventual participante en esta elección, como precandidato, primero, con toda humildad, tengo que decir, o sea, los procesos no dependen de mi voluntad, sino obviamente, de la organización política. Por eso además, es importante el desarrollo de la democracia interna en este sentido, porque de ahí sí, deberá salir su nombre o quizá otro nombre. ¿Hay otro nombre también que se baraja? Yo siempre pienso que en democracia es deseable que existan otros nombres también, ojalá. ¿Pero los hay o no los hay? Usted dice ojalá, no los hay entonces en este momento. Hasta este momento no he visto, pero he hablado en las últimas semanas con otros cuadros dentro de la organización. ¿Se puede saber cuáles? No tanto, porque podría terminar siendo parte de las duplas, por ejemplo. Entonces, ¿ya? Creo que cada uno... Entonces, ¿hablado con mujeres? Sí, no mujeres. Digas mucho delante de mi esposa, pues sí he estado hablando con mujeres. No, pues tiene derecho a hablar con mujeres. Entonces, ha hablado entonces con posibles precandidatas. Sí. De Suma. Yo creo que la lógica de la construcción, por ejemplo, de un binomio presidencial implica el hecho, yo creo, injusto y demasiado sesgado en la espalda de quien corre para el primer escaño, sea hombre o mujer, de escoger una pareja que en realidad es una persona que tiene que ser elegida por ese criterio para ser presidente de la República. El binomio presidencial se escoge pensando en que uno está poniendo la confianza en alguien que va a ser presidente de la República, alguien que tiene que tener un área de experticia propia, sea esto en lo académico, sea esto en lo ambiental, sea esto en lo energético, sea esto en la salud, en la seguridad, en la educación, que siguen siendo lamentablemente las principales áreas de debilidad del Estado y en las que hay que trabajar. O en agricultura, que es una de las que nos puede ayudar en ambos temas, en la seguridad y en la educación, bueno, en todo realmente. La agricultura es base para todo ahora. Ahora bien, Pedro José, ya respecto de sus posibilidades como tal,
¿Cómo se proyecta usted de cara al próximo proceso electoral? Y lo pregunto porque, claro, de un lado teníamos esta gráfica que presentábamos al inicio de esta entrevista que le da una aparente intención de voto al momento de un 0,5%. Usted tiene el antecedente de que ya participó en un proceso de elecciones presidenciales, ya participó en un proceso para elecciones seccionales cuando buscaba la alcaldía de la ciudad de Quito. ¿Y cómo se proyecta de aquí para 2025? Esto es importante. Yo entiendo que evidentemente será importante la estrategia, sin duda alguna, pero con estos números y con esta trayectoria política hasta el momento, ¿cómo se mira? Bien, contento. O sea, naturalmente. O sea, aparte de... Pero ese bien pareció una respuesta a la conversación de panas, oiga. En serio. Es que es eso. Y de hecho, eso es como me siento. O sea, mi ejercicio en la política es como mi ejercicio en el desempeño de mi oficio de abogado y de ciudadano y de papá y de amigo. O sea, yo creo que lo principal es entender la motivación que uno tiene y entender que en política hace falta personas que sean exitosos en el sentido de no rendirse jamás en el empeño de poder servir. Usted está motivado para participar en perdón, Belkis, Sí. está motivado para esta elección. Usted estaba motivado para 2027, nos lo dijo hace minutos. Sí, claro. Ahora está motivado para 2025. Encontré mi motivación en el Darién. Ahí encontró. Sí. Esa visita al Darién marca un punto de inflexión para Pedro José Freile. Sí, y de hecho un reordenamiento en el proceso de formación. El plan de gobierno que hicimos para el 21, acuérdense, sí, con un partido que era agarrado para poder mostrar el plan. Fue un plan hecho con mucho detalle durante más de 2 años y medio recorriendo el país, 218 cantones. El construirlo de otra manera, el unirlo en la base de lo que fue en su momento el plan de gobierno del Partido Social Cristiano con su visión de una sociedad en prosperidad y ahora el de Suma a través del gobierno responsable, lo que ha hecho es crecer los elementos de propuesta hacia el país. Y creo que eso es lo más importante, porque nosotros no tenemos una cara linda que ofrecer, bueno, más o menos hay gustos, ¿no? Pero tenemos sobre todo cosas objetivas en las cuales podemos emprender como sociedad. Entendemos la energía, entendemos el petróleo, el financiamiento, cómo y con qué se hacen las cosas. No estamos dando discursos vacíos, alguien decía, elevando el debate, el mismo Carlos de Coavisa. Sí, sentimos que lo estamos haciendo y nuestra presencia no eleva el debate por un asunto de forma, por un asunto de imagen, sino por un asunto de contenido. Porque además nuestra posición no está en la lucha de unos que odian a otros por haber pertenecido o creído en el pasado en unos procesos, sino que entendemos el valor específico que tienen personas que se formaron, personas que ejercieron el poder, personas que participaron y que quieren seguir participando por buenas razones que son servirle al Ecuador. Entonces nuestra presencia aquí es por sí misma el reflejo, el hecho de que nos hayan propuesto participar, para nosotros sigue siendo un camino victorioso, en el cual no vamos a desistir hasta que el país pueda ser un país como el que yo he planteado siempre, un país republicano, con una conciencia liberal, en donde no haya odios entre facciones políticas. Y para nosotros eso es más importante que cualquier elección, que no puede definir ni define a Pedro José Freile, ni puede definir a nadie. Pero un poco lo que se busca evidentemente es llegar a la presidencia de la República. Por lo tanto, la Entre motivación, todos los la candidatos convicción... que usted tiene en la lista, imagínense, o sea, con mucha humildad lo digo. Ajá. Creo que ninguno de ellos está en el nivel de preparación que estoy yo para el ejercicio del cargo, pero ni de cerca. Pero ¿qué pasa con las posibilidades reales? Le pregunto, Pedro José, porque esto sin duda alguna también va de la mano con el qué estamos haciendo para conectar con el electorado. ¿Qué estamos haciendo hasta el momento? Tú me estás pidiendo que opines sobre una encuesta que no es la que nosotros utilizamos ni hemos pagado. Entonces, son unos números que están ahí. Entonces, sobre eso no puedo, porque ni he leído realmente más de lo que acabo de ver. ¿Qué les dicen a ustedes sus encuestas? Que tenemos que atenernos a una estrategia para poder construir el resultado que el país necesita y es que venzamos en las elecciones. Pero los ubican ya evidentemente en alguna posición. Pregúntales a los otros candidatos, pregunta a las reacciones que de entrada nos critican o nos dicen el tema del voto inútil o voto útil de entrada. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué estorbamos? ¿Por qué otra vez van a hablarnos del fraccionamiento y llevarnos otra vez al tema de Quito? En donde terminamos con un paquete como Pavel Muñoz en el poder, porque las otras facciones decían que era útil votar por alguien que era más colocado con el círculo rojo, y no soy periodista del círculo rojo porque quienes opinamos somos todos parte del círculo rojo, pero la mayoría de gente ahí es complaciente con la gota de conocimiento que tiene y no es responsable con la necesidad que tienen los demás, sino con sentirse endosado, sentirse refrendado en su conocimiento y nada más. ¿A usted cómo asume las críticas sobre
las dos campañas anteriores auspiciado por otras organizaciones políticas. 2021 con Amigo, 2023 para la alcaldía de Quito con el Partido Socialista, 2025 con Suma. Con Suma el 2023 y con el Partido Socialista y Acción Democrática Ecuatoriana. Ojo. O sea, con Suma venimos trabajando desde mucho antes. Cuando usted se presentó en 2023 a la elección de la alcaldía de Quito, Suma la alianza con el Partido Socialista. Claro, fueron ambos. El plan de gobierno que yo propuse para la ciudad, el plan de gobierno para Quito y la región capital, fue suscrito en alianza, la alianza U y O, por Suma, por el PSE, por el ADE y por el Quinto Poder. El tema es que por estas referencias que le estoy señalando a usted, más allá de la explicación política, es que a usted le han cuestionado, le han dicho que se cambie de camiseta y que no tiene ideología. Claro que no, es que son personas que no están poniendo atención. ¿Usted tiene ideología, Pedro José? Desde el primer día. ¿Cuál es su ideología? Escrito. Yo soy un liberal republicano y está escrito, está declarado desde nuestro primer manifiesto en la calle en el Quinto Poder. Desde el año 2015 nuestra definición, y siempre será la misma, y nuestra actitud de poder trabajar con las personas que tienen convicciones profundas, de izquierda o de derecha, seguirán siendo las mismas. El liberalismo en nuestro tiempo no es el liberalismo de Alfaro, no es el liberalismo del siglo XIX, no es el liberalismo clásico y no es el libertarianismo de Javier Milei, por ejemplo. ¿Cuál es el liberalismo del 2024? El liberalismo del 2020 en adelante es el mismo que pueden ejercer democracias socialdemócratas hacia el centro como la francesa o la socialdemocracia alemana o las facciones, digamos así, modernistas dentro del Partido Republicano o del Partido Demócrata estadounidense. ¿Usted no cree que de alguna manera, y esta pregunta se la hice cuando usted fue candidato presidencial y se la hicimos cuando fue candidato a la alcaldía de Quito? Su decisión de firmar la Carta de Madrid, ¿ese no es un INRI que usted lo va a llevar permanentemente? Porque es un tema por el cual permanentemente usted ha recibido críticas. Con humildad y orgullo te digo que todas las críticas son positivas si uno tiene la capacidad de comprenderlas y utilizarlas en favor de crecer. Entonces, lo primero es que yo las críticas en la política les entiendo como al performance cuando era nadador. Si entré a la piscina con la expectativa de hacer 26 en 50 metros e hice 26.5, lo que voy a hacer es evaluar por qué mi vuelta hizo que me demore 5 centésimas más. Y de hecho, aprovecho la oportunidad que ahorita que hablé de la natación para felicitar a Daniel Pintado y a Glenda Morejón por el desempeño que han tenido en los Juegos Olímpicos hasta ahora en marcha. Realmente nos llena de orgullo la participación de ellos y aunque no esté oyendo a la Tigra, muchos éxitos el día de hoy. Entiendo que debe estar ya luchando hoy para cuartos de final. Pero lo que voy es de esto. Las críticas en realidad a mí no me lastiman, me enriquecen, me ayudan a aprender y me ayudan a entender que la filosofía que trato de impulsar tal vez tiene que sonar más claro, inclusive respecto de decir cosas como que en esta lid nosotros no tenemos enemigos. Nosotros no vemos enemigos ni queremos ser enemigos de nadie, porque no somos buenos enemigos, podemos ser buenos amigos. Y esto es a todas las líneas, hacia el otro lado, a las que les invitamos a ver cómo pensamos llevar a cabo un programa económico sustentado nuevamente en el uso de nuestros recursos naturales, principalmente el petróleo y el suelo para la agricultura. Déjeme insistirle, ¿por qué firmó usted la Carta de Madrid? ¿Qué le motivó a firmar la Carta de Madrid a usted? Me motivó el hecho de que gente que impulsaba el proceso, de entre las 154 organizaciones, incluyendo Vox, había varias personas que reunían recursos para financiar a las peshmergas, las mujeres viudas, las mujeres huérfanas que luchaban en contra del califato en Medio Oriente y el buscar recursos para darles armas a esas mujeres para liberarse, como me gustaría ver hoy un mundo activado armándole a Venezuela para poder liberarse de la tiranía de Nicolás Maduro, es algo que me moverá siempre, porque yo creo que la democracia se ejerce no solamente a tuitazos, no se ejerce solamente con discursos. En determinados momentos es necesario reunirse con los que están dispuestos a inclusive buscar armas para poder defender la libertad y la democracia. He firmado la Carta de Madrid, automáticamente no lo relaciona usted con la extrema derecha internacional, Pedro José. Yo espero relacionarme con la extrema izquierda y la extrema derecha en las cosas que son válidas, Fabricio. Fíjate tú, yo soy un mal católico, me he reconocido siempre como tal, soy un pro-choice, no soy un pro-vida. La comunidad LGBTI, tengo relación muy buena, no solo en el país sino fuera, a pesar de que obviamente soy bien salvajemente hetero, formado en los 80s, con un montón de taras machistas que quiero superar,
Pero para mí el hecho de que me encasillen en algún lado me gusta, porque eso quiere decir que le preocupo a alguien, quiere decir que lo que estamos haciendo en política tiene algún peso y lastima a alguien que de hecho no tiene más opción que criticarnos o tratar de denostarnos porque no nos puede vencer. Correcto, Pedro José, gracias. Vamos a... ¿cuándo va a ser la democracia interna de Suma? Desde el 11 hasta el 14, porque esto es en todo el territorio. Yo esperaría que ojalá alcancemos a hacer en un par de días, pero... ¿Y la convención cuándo va a ser? Después de eso. Pues, Ya, o sea, pero todavía no tiene fecha. No, yo quisiera que hagamos como 2 o 3 eventos, además para que la democracia suceda de una manera transparente, en donde puedan estar presentes todos en este caso los miembros del partido, porque hay que recordar esto, Suma es un partido nacional, no es un movimiento simplemente, y tiene que cumplirse con la ley, eso es a lo que estamos abocados ahora. Gracias a Pedro José Freile, que ha estado con nosotros, precandidato presidencial por el movimiento Suma, lista 23, ha explicado, expuesto en este espacio, junto a Belkis y quienes habla, con nuestra audiencia, un poquito algunas de sus impresiones sobre lo que está pasando en la política, lo que está pasando en el país y, por cierto, este camino que pretende iniciar de cara a los comicios presidenciales del próximo año. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.